Claro, sí. Igual esto es todo, ¿eh? O sea, no sabemos, Claro. será como, sí. No sé hasta cuándo vamos a seguir así, pero por Pues lo menos no sé hasta si fin de escucharon año. ustedes en las noticias, pero un científico alemán dijo que esto tiene para 2 años más, mínimo, Ah, el virus, el sí, debe virus y la ser, situación, sí. y que todavía no estamos ni en la mitad Dios de mío. la fiereza del virus. Ujú. Esas sí que Y fueron hasta que no haya una palabras, vacuna va a seguir pero las complicado. vacunas yo no sé hasta qué punto también serán efectivas, ¿no? Porque están hablando de que las vacunas son temporales. Después de un año creo que hay que vacunarse Ujú, nuevamente, si no... mm, sí. Ya uno no sabe ni qué pensar, padre, porque a uno le hacen a veces como tener miedo que no debemos de vacunarnos. En la mañana recibí un mensaje en mi celular que ni siquiera las pruebas nos debemos hacer, explicar varias cosas. Digo, ¿cómo será? claro. Sí. Sí, Y ahí están los sacan cosas que dominicas, a las veces hermanas no. ¿Cómo? Sí, sí, las hermanas de San Sixto De San y Sixto, las claro, hermanas claro. de misioneras de Rosario también están. ¿De Rosario también están? Sí, sí, la MD Lambayeque dice. Madre Cristina. Ya, sí, claro, Buenas claro. Yo les tardes, pido que me disculpen, lo que pasa es que padre. soy medio ciego. Soy medio ciego. A mí ya no me van a poner lentes, sino que me van a dar un bastón, me han dicho. Los jóvenes del MJD con Buenas César, tardes, con madre. Augusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, madre? Buenas tardes. Buenas Saludos. tardes. ¿Ella también es religiosa? Madre Cristina, los años que la veo. Usted que no se dejan ver, padrecito. Padre William. Padre William, buenas tardes. ¿Me Hola, escucha? madrecita linda. ¿Cómo ¿Cómo le va? está? Bien, ¿qué tal usted? Muchos saludos de su tierra. De verdad, ¿y cómo está Chiclayo? ¿Chiclayo o Cajamarca? ¿A cuál se refiere? No, estoy cerquita de Chiclayo, Monsefú, Monsefú. Ah, en No se Monsefú. fue. ¿Tienen casa en Monsefú ustedes? Sí, este año, padre, hemos venido a hacer la experiencia por acá y la pandemia no nos ha dejado salir mucho. Mire. Qué Estamos bueno, qué bueno. relativamente cerca a su Chiclayo, Pues es Chiclayo en realidad. Monsefú es Claro. Chiclayo. la ciudad, ¿no? Es pertenece a la provincia de Chiclayo. Exacto. Sí. Monsefú, la tierra de las flores. Uy, qué bien. La tierra de las flores, de la artesanía también, de la chicha. Sí, no me acuerdo cuántos tipos de chicha hay ahí en Monsefú. De En el verdad, no Facebook sabía pues eso. ponen todas las calidades de Uy, las hay clases de como chicas. 20 o 30 tipos de chicha, creo. Y más, creo. Y Ay, hasta sí. más, me parece que hay hasta Sí, más hay tipos de más, chicha. sí. Sí. De verdad. Bien, bien. Bueno, buenas tardes con todos. Buenas Bienvenidos tardes. a este domingo en el cual vamos a continuar con esta serie de conversatorios y gracias a las hermanas que se han podido conectar y a todos los fieles de la parroquia también que están presentes. Bienvenidos todos. Le agradecemos de antemano a Padre William Vázquez que nos va a acompañar esta tarde. Y nada, vamos a iniciar este conversatorio de creación, vida, verdad, esperanza, reflexiones bíblicas sobre el cuidado de la casa común. Padre Noel. Bueno, buenas tardes con todos, con todas las hermanas, Buenas los hermanos que están acá en la sala del Zoom y también aquellos que nos están siguiendo por nuestra página del Facebook, Parroquia Santa Rosa de Lima. Vamos a iniciar encomendando nuestra vida a nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos acompañe durante esta tarde, que nos dé luces, que nos ilumine, que nos dé su espíritu de sabiduría, y también a nuestra Madre, la Virgen de Rosario, que ya estamos pronto a celebrar su fiesta, le vamos a decir que nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Santa Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por ruega por nosotros, nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Madre la Virgen de Rosario, ruega por Ruega por nosotros. nosotros.
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a leer algunos datos de Fray William un poco para presentarlo. Fray William Vázquez Alarcón es un fraile dominico de la provincia dominicana San Juan Bautista del Perú, pero que actualmente trabaja como asignado en la provincia de San Luis Beltrán de Colombia. Él es académicamente doctor en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, diplomado en Investigación en Teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. También tiene un diplomado sobre los orígenes del cristianismo por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia también. Magíster en Filosofía Latinoamericana por la Universidad Santo Tomás, de Colombia. Es docente en el área de Sagrada Escritura en el Seminario Mayor de Bogotá y en la Fundación Universitaria San Alfonso. Docente ad honorem en la Universidad Católica de Manizales y colabora en la Conferencia de Religiosos de Colombia. Asimismo también es fundador del Centro Bíblico Pastoral María de Magdala en Colombia, desde el cual viene trabajando pues muy activamente a través de cursos. También hemos tenido algunos cursos virtuales que él ha organizado y está organizando también a través de este Centro Bíblico. Fray William, pues bienvenido. Aquí tenemos este público que lo está esperando con ansia para escuchar. Muy buenas tardes para todos ustedes y una felicitación para ustedes, queridos Noel y Reinaldo, por estar organizando este tipo de encuentros. ¿Aló? Sí, y les decía pues una felicitación especial para ustedes dos por estar organizando este tipo de eventos. Estos, el de la semana pasada, el de hoy, y otros más que a lo largo de este tiempo un poco particular han venido poniendo a disposición tanto de los fieles de la parroquia, que es, como siempre lo he dicho, el lugar en donde yo conocí a la orden, donde pues también recibí algunos sacramentos, como por ejemplo el sacramento de la confirmación, y al mismo tiempo con otras personas que les siguen a ustedes a través de las redes sociales, particularmente del Facebook. Yo entiendo que esto es un conversatorio, pero sin embargo, en un primer momento voy a tratar de esbozar un poco el tema y luego podríamos efectivamente dialogar un poquito en torno a esto que es un tema tremendamente actual, como es el cuidado de la casa común. La situación en la que nosotros nos encontramos en este momento refleja probablemente hasta qué punto el ser humano ha sido no tan responsable en cuanto al cuidado de lo que Dios ha hecho para nosotros, en donde nosotros podemos estar, pues vamos realizando. Desde ya, aunque todavía no tengo mucha información, aparte de dos documentos sociales sobre la casa común, como por ejemplo Laudato Si del Papa Francisco, e igualmente Querida Amazonía, que salió publicada este año, también del Papa Francisco, la primera una encíclica y la segunda una exhortación apostólica posinodal. El Papa va a firmar este sábado que viene, el sábado 3, vísperas de la fiesta de San Francisco, una encíclica que se llama Fratelli Tutti en italiano, ¿verdad? Fratelli Tutti, que va igualmente en sintonía también con la cuestión ecológica, aunque abordará lo referente o lo relacionado con lo que esta pandemia ha provocado en el mundo y las enseñanzas, obviamente, que debe dejarnos a todos nosotros. Eso simplemente como punto de partida, pues, para nuestra reflexión. Ahora, lo primero que debemos decir desde la perspectiva bíblica es que la fe nuestra y la fe del pueblo judío, nosotros de una u otra forma somos herederos también del pueblo judío, es vivida en el tiempo y en el espacio de este mundo. Es decir, nuestra fe, nuestras actividades se realizan dentro de un tiempo concreto y de un espacio determinado. Sin embargo, debemos tener en consideración de que este mundo en donde nosotros realizamos nuestras actividades, este mundo
en donde el ser humano actúa, por decirlo de alguna forma, no es un ambiente hostil o algo malo de lo que tiene o del que tiene que liberarse, como por ejemplo proponen algunos movimientos o han propuesto a lo largo de la historia algunas religiones. El mundo es malo, la materia es mala, por lo tanto todo eso es negativo y tenemos que liberarnos de él. Curiosamente, para los judíos y para nosotros que somos cristianos, pero enraizados obviamente en el pensamiento judío, podríamos decir que la creación, el mundo en el que nosotros nos encontramos es, por decirlo de alguna forma, un don, un regalo de Dios. Y uno no ofrece o no regala algo que es negativo, uno siempre ofrece lo mejor. Cuando una persona, por ejemplo, nos visita, a esa persona que viene a nuestra casa le ofrecemos lo mejor que tenemos. El mundo también dentro de la mentalidad pues judía, como ya desarrollaré en un ratito, y de la mentalidad cristiana, es confiado por Dios a la guía responsable, y esto es bueno recalcar, a la guía responsable del trabajo humano. Si bien es cierto, el ser humano está al frente de la creación, por decirlo de alguna manera, es para que lo lleve o para que lo cuide y para que logre un desarrollo, pero responsablemente, sabiéndose, considerándose, obviamente, siendo consciente de que es un semejante a Dios, como ya en un ratito les explicaré cuando abordemos propiamente dicho el texto sagrado. Otro elemento que debemos tener en cuenta, o más que otro elemento, ya metiéndonos un poco más dentro del pensamiento bíblico, encontramos dos relatos de la creación en el libro del Génesis. Génesis 1 es un relato y Génesis 2 es otro relato, aunque dentro de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hay muchas frases que están en relación justamente con hablar de un Dios creador, con mencionarnos a un Dios como creador. Pero centrémonos en estos dos relatos clásicos, por así decir, de la creación. El primero de ellos es más bien Génesis 2, no es Génesis 1, sino Génesis 2, desde el punto de vista cronológico, quiero decir. ¿En qué sentido? En el sentido de que Génesis 2 parece más antiguo que Génesis 1. Y Génesis 1 pues sería más tardío y obviamente tiene igualmente otras motivaciones en mente. Vamos a comenzar para no complicarnos demasiado la vida con Génesis 1, el primer relato de la creación. Yo les voy a proyectar en este momento una imagen, solo por unos minutos nada más. Es una pequeña imagen. Ya la están viendo. No sé si todos la conocen, probablemente todos la conozcan. Esta imagen es el famoso candelabro judío, se conoce como la menorá. Hay dos candelabros, uno de 7 brazos, como el que les estoy mostrando a ustedes, y hay otro que es de 9 brazos. El de 9 brazos no es precisamente la menorá, sino que se conoce con otro nombre, la Hanukkah. Pero de eso podríamos hablar en otro momento. Quedémonos más bien con este candelabro, que es la famosa menorá, que como se darán cuenta ustedes, tiene pues 7 brazos. 7 brazos. No sé si logran ver ustedes el cursor, el mouse, por decirlo así. Y vamos a comenzar a mirar esta imagen, pero de la manera como yo les digo. Entonces, aquí donde es el cursor, va a ser el número 1, el brazo número 1. Hacia la izquierda, el brazo número 2, más a la izquierda, el brazo número 3. Ahora, fíjense que el brazo número 1 está en relación con este de acá. Por lo tanto, este es el número 4. Lo mismo, el 2 está en relación con el número 5, que sería este de acá. Y el 3 está en relación con lo que sería el número 6. Y nos queda obviamente el brazo del medio, que sería el brazo número 7. ¿Por qué les comento esto? ¿Por qué les estoy presentando esta imagen
¿Y por qué estoy justamente hablándoles de este modo? Porque resulta que el libro del Génesis, y concretamente Génesis 1, el primer relato de la creación, no es un relato científico, sino más bien un relato de fe, que tiene como finalidad mostrarnos muchas cosas. Esta imagen que ustedes están viendo nos permite entender el primer relato de la creación. En ese sentido, el primer día de la creación, que aparece en el Génesis 1, estaría en relación con el cuarto día de la creación. El segundo día con el quinto día. Y el tercer día con el sexto día. Y queda obviamente el día número 7, como ya en este momentito les voy a explicar un poco más. En ese primer relato de la creación, en el primer día lo que hace Dios es separar la luz de las tinieblas. Dice que en el principio, cuando Dios hizo el cielo y la tierra, pues todo era confusión y caos. Y lo que hace Dios es básicamente separar la luz de las tinieblas. Todo eso sucede en el primer día. En el segundo día, Él dice que debe haber un firmamento en medio de las aguas. Y a ese firmamento le va a llamar justamente cielo. Y las aguas también van a ser como colocadas pues medio en un solo lugar. Aunque eso propiamente dicho aparece en el tercer día de la creación. El tercer día de la creación, que está en relación con este brazo de acá, es como la acumulación de las aguas en un solo lugar y la tierra en otro lugar también. La separación de la tierra y la separación de las aguas, y comienza a aparecer la vegetación. Ahora, en el primer día, según el relato del Génesis, hay una especie de separación entre de la luz y las tinieblas. Por lo tanto, el día número 4 está en relación con la creación de los luceros. Un lucero grande que alumbra el día, un lucero menor que alumbra la noche, y al mismo tiempo las estrellas, que son las que se encargan de dar luz a la tierra y que van a servir igualmente para la orientación, pues, de los navegantes o de los caminantes. El día segundo se habló de cómo apareció un firmamento y de cómo, por ejemplo, las aguas también estaban medio separadas. En el día quinto, que sería el que está en relación con el día segundo, aparecen los grandes animales o los grandes monstruos marinos. Dios crea también los monstruos marinos. Luego, en el día tercero, se habló de la separación de la tierra y el agua, y comienzan a aparecer los vegetales, las plantas con semilla, los grandes árboles, y en el día sexto aparece la creación de todos los animales terrestres. Y al final de todo, en el día sexto siempre, al final de todo, aparece el ser humano. Y es interesante lo que este relato nos está mostrando. Voy a dejar de presentarles ya, porque ya tenemos una especie como de idea de lo que he querido mostrarles. Entonces, ¿qué cosa es lo que aparece en el séptimo día? Dice que en el séptimo día Dios descansa de la tarea. No está de más manifestar que el primer relato de la creación tiene como finalidad justamente, por un lado, hablar de un Dios que es creador, de un Dios que todo lo realiza por medio de su palabra, pero al mismo tiempo de cómo toda la creación debe estar en relación con el Creador. Toda la creación debe estar en sintonía con el Creador. El día séptimo no es tanto un día de descanso en cuanto a no hacer nada, como normalmente lo podemos entender. Los judíos, por ejemplo, en la actualidad, el día sábado lo utilizan para el estudio de la Torá. O sea, no es un día improductivo, o no es un día en donde uno lo abandona totalmente o abandona todo totalmente, no. Es un día de reflexión, es un día de toma de conciencia. Y esto lo vamos a ver más adelante, es algo que nosotros debemos igualmente rescatar. Entonces, la idea del día séptimo
Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que dentro del relato de la creación no aparece ni domingo, lunes, martes, no aparecen los días de la semana con nombres, sino más bien con números, porque los nombres de los días de la semana ya son paganos. Y es una especie de poner cada día bajo la protección de un Dios determinado. En ese sentido, por ejemplo, lo que hace el autor sagrado o lo que hacen los autores sagrados es hablar más bien del día primero, día segundo, día tercero, y no tanto de los nombres de los días, porque eso es netamente pagano. Eso es idolatría. Por otro lado, si tenemos en cuenta, todo lo que hace Dios lo hace por medio de su palabra. Dios crea por medio de su palabra. Dios es el autor de todo, pero Él no es hecho por nadie. Hay un texto que se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 4, solo por mencionar un texto, que dice lo siguiente: toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. ¿No? Solo por mencionar un texto. El constructor de todo es Dios. Y aquí ya nos damos cuenta de cómo, por ejemplo, los autores sagrados están marcando distancia de las concepciones religiosas de los otros pueblos. Porque en los otros pueblos, todo lo que nosotros vemos, lo que nosotros observamos, el mundo en el que estamos, es porque otros dioses murieron y de los cuerpos de otros dioses surgió lo que nosotros vemos hoy en día. Aquí no se habla de una creación de la nada. Esa idea de una creación de la nada vendrá mucho más tarde dentro del pensamiento judío. Concretamente en la segunda carta, en el segundo libro de los Macabeos, encontramos esa idea de una creación desde nada existente. Ahora, otro elemento que debemos tener en consideración también es que todo lo que hace Dios es bueno. Esto se repite varias veces en Génesis 1, por ejemplo, en el versículo 4, versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 21, versículo 25. Esto permanentemente es pronunciado por Dios según el autor sagrado. De ahí que la creación, como les dije al comienzo, no sea algo agresivo al ser humano, sino un don, un regalo, algo perfecto que Dios ha hecho. Otro elemento que debemos tener en consideración es que el hombre, entiéndase hombre como macho y hembra, es creado por Dios a su imagen y semejanza. Ese versículo 27 es fundamental. Dice lo siguiente: creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Pero, ¿cuál es la razón de por qué el ser humano ha sido creado? Voy a leerles desde el versículo 26 para adelante. Dice lo siguiente: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla, manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Dijo Dios: vean que les he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, les servirá de alimento, y todo animal terrestre, y a toda ave del cielo, y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento. Y así fue. Entonces, fíjense cómo el ser humano está de una u otra forma colocado por Dios en el momento culmen, en el momento más alto de la creación, con esa finalidad. El ser humano, entonces, tiene que cuidar de la creación. Es el responsable frente a toda la creación. Y probablemente el ser humano sea el único ser que tiene razón, al menos de la manera como nosotros, pues, la concebimos, ¿verdad? Es el único ser en todo el universo que es capaz de hacer lo que nosotros vemos que puede hacer.
El séptimo día, como ya les he comentado, es el que atraviesa los 3 brazos que hemos visto de esa lámpara. En pocas palabras, es un tomar conciencia de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios ha hecho y de lo que el ser humano está llamado e invitado también a hacer y a obrar. El segundo relato de la creación es más primitivo que el primero, pero el segundo relato de la creación está en sintonía con los relatos siguientes. Por ejemplo, con el capítulo 2, 3, 4, 5, forman parte, parece, de una corriente de pensamiento un poco particular. En ese segundo relato de la creación, que como ya les he comentado es más primitivo, Dios crea la tierra en un primer momento, pero la tierra está totalmente vacía. No hay ningún tipo de vida y sobre todo, y eso es lo que dice al comienzo del relato, no hay un ser humano que sea capaz de labrarla o de trabajar o de hacerla producir. Ahí ya se percibe un poco cuál es la razón de ser del ser humano dentro de la creación. La razón de ser es hacer producir la tierra. Pero bueno, luego dice que brota un manantial del suelo. Probablemente esta idea de manantial era un poco fascinante para los habitantes de esa época y de esa zona, puesto que el agua es muy escasa. Es decir, que el autor está apuntando a elementos que son tremendamente llamativos para ellos, tremendamente hermosos para ellos. Es como, por ejemplo, para la gente pues de la costa peruana, hablarles de valles y de bosques y de esto, cuando sabemos de que la costa peruana es un desierto completo, ¿verdad? Es muy, muy desértico. Entonces, es como apelar a ciertos elementos fascinantes. Aquí apela a un manantial. Y es interesante porque luego lo que hace es crear al hombre o al varón. Crea al varón. Y lo crea formándolo del polvo de la tierra. Habían algunos mitos mesopotámicos que también hablaban de una creación del ser humano, pero de la mezcla de la tierra con la sangre de algunos dioses que habían muerto. En este caso no, es Dios mismo el que forma a este muñeco y después de formarlo sopla en sus narices. Es decir, lo único que hay es una especie como de desierto, por decirlo así, y crea al varón soplando, le da vida soplando en sus narices. Por lo tanto, lo que le da vida al ser humano, o al varón en este caso, es lo que le da vida a Dios. El varón tiene la misma vida de Dios. Aquello que le da vida a Dios, le da vida también al ser humano. Una forma diferente probablemente de decirnos lo que en Génesis 1:27 se nos había dicho, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En este caso, el hombre tiene la misma vida de Dios. Y luego nos dice de que va a crear también todo tipo de animales para que estén como al servicio del varón. Y el varón les coloca a estos animales el nombre. El hecho de colocar el nombre significa de que ejerce un dominio. El que es capaz de colocar un nombre a alguien o a algo, va a ejercer el dominio sobre ese que recibe el nombre. En este caso, como es el varón el que está colocando el nombre a estos animales, entonces el varón ejerce un dominio sobre esos animales. Pero hay un elemento interesante aquí, y es que no hay ningún ser que sea capaz de interactuar con él. Dentro de los animales, del reino animal, no hay ninguno que sea igual a él, con el que el ser humano pueda relacionarse. Y el relato habla de que cae en un profundo sueño y le extrae parte de él, ya parte de él. No exactamente la costilla, parece que en hebreo no es exactamente la costilla, pero digamos que le extrae una parte. La literatura judía la manera como los judíos interpretan ese acto creador de la mujer, dicen que Dios crea a la mujer no de la cabeza del hombre, para que no esté por encima del varón, ni de los pies del varón para que sea
humillada por él, sino del costado para que sea igual a él. Y luego debajo del brazo para que sea protegida por él. Y de cerca del corazón para que sea amada por él. Esa es un poco la interpretación que dan los judíos con respecto a la creación de la mujer o al origen de la mujer. En pocas palabras, la mujer tiene una vida similar al varón. Y por lo tanto, lo que le da vida a la mujer es lo que le da vida al varón, y lo que le da vida al varón es lo que le da vida a Dios. En pocas palabras, hay una relación entre ellos y una especie de igualdad también entre ellos. Pero hay un elemento que no debemos tener en consideración, que no debemos, dejar de lado, que debemos tener en consideración. Y es que ambos, nos dice al finalizar el texto, están desnudos, signo probablemente de la integridad o de la pureza interior. En pocas palabras, el ser humano, cuando fue creado por Dios, fue creado también inocente, en el buen sentido de la palabra, puro, íntegro, cabal, por decirlo de alguna forma. Ese es el segundo relato de la creación, que lo estoy narrando de una manera muy ágil, muy breve, que además es, me imagino, muy conocido por todos ustedes. Pero ya podemos sacar medio algunas conclusiones hasta ahora. En primer lugar, Dios crea movido por su propio deseo de crear. Él no se ve obligado a crear, sino que lo hace movido por su propia voluntad, porque Él quiere hacerlo. En segundo lugar, lo hace desde nada existente, para utilizar la expresión del libro de los Macabeos. Lo hace desde el poder que Él tiene. Y como Dios es bueno, y como diría Santo Tomás, debe ser en esencia bueno, por lo tanto, su obra es buena también. El ser humano no es Dios. El ser humano es alguien creado también por Dios. Por lo tanto, subordinado a Dios y al mismo tiempo alguien que debe poner en práctica la misma voluntad de Dios. Lo que Dios es, le ha infundido al ser humano. Y el ser humano termina siendo una especie de reflejo de Dios. Es interesante, si la memoria no me falla, lo que dice Santo Tomás de Aquino, si no estoy equivocado, en la cuestión 98 de la Suma Teológica, de la primera parte de la Suma Teológica, cuando habla de cómo el hombre es imagen y semejanza de Dios, y Santo Tomás termina viendo en el interior del ser humano una Trinidad chiquita. Disculpen que utilice estas expresiones, pero el ser humano es una especie de Trinidad en miniatura, porque es un reflejo también de Dios. Por lo tanto, en el ser humano hay entendimiento, en el ser humano hay voluntad, en el ser humano también hay amor, entre otras cosas más. Es interesante. Creo que no estoy equivocado. Debe ser la cuestión 98 de la prima pars de la Suma Teológica. Otro elemento que debemos tener en consideración es que entre el varón y la mujer hay una relación de igualdad. Los dos son iguales, aunque da a entender, sobre todo el segundo relato de la creación, de que probablemente la mujer puede estar medio subordinada al varón. No perdamos de vista de que son textos, pues, antiguos que responden igualmente a unas épocas y modos de pensar particulares. El segundo relato parece que está medio apuntando a una especie de subordinación de la mujer al varón, pero al final de cuentas los dos son iguales y los dos se complementan. ¿Ya? Los dos se complementan. Podría sacar a la luz tal vez la frase que aparece en el segundo relato de la creación. ¿Ya? ¿Quién es esta que es carne de mis carnes y hueso de mis huesos?, exclama el varón cuando ve a la mujer que viene. Y hay una frase que dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a la mujer con la que forma un solo cuerpo. Pero hay que tener en cuenta un elemento previo. Y el elemento previo es que Dios dice que le va a hacer al varón no una ayuda adecuada, como normalmente se traduce en nuestras Biblias, sino más bien una ayuda opuesta.
pero entiéndase opuesta en el buen sentido de la palabra. Es decir, en cuanto a que le da equilibrio. Imagínense ustedes dos platillos de una balanza. O imaginemos también nuestros dientes, o imaginemos nuestras manos. Por ejemplo, nuestros dedos no son iguales. Si se fijan bien, si colocan ustedes los dedos delante, se van a dar cuenta que los dos pulgares que tenemos son diferentes. Uno apunta, en el caso mío, hacia la derecha, es decir, el pulgar izquierdo tiene una ligera torcedura hacia la parte derecha y el pulgar derecho tiene una ligera torcedura hacia la parte izquierda. Y lo mismo los dientes no son iguales, son equilibrados. No tenemos dos dientes iguales, no existen. Y los ojos no son iguales, y las orejas no son iguales, y los brazos no son iguales, las piernas tampoco. Hay un poeta peruano que habla sobre la mujer y sobre la relación entre el varón y la mujer. No recuerdo muy bien, él trabajó en radioprogramas, seguramente ustedes se acuerdan el nombre, y él habla de cómo, por ejemplo, nuestros órganos no son iguales, nuestros ojos no ven de la misma manera. Los brazos, uno es más grande, otro es más pequeño, las piernas también no son del mismo tamaño ni tienen la misma forma. Y los dedos de los pies son más evidentes y como, por ejemplo, no son iguales. Entonces, en el libro se habla de una especie de ayuda opuesta. Es algo que le da equilibrio al varón. Por lo tanto, la mujer da equilibrio al varón y el varón da equilibrio también a la mujer. Y cuando se habla de que los dos forman una sola carne, la literatura judía, por ejemplo, considera que la unión en una carne es la descendencia. En donde los dos son uno en el Hijo, en la descendencia. Ahí se percibe perfectamente la unidad del varón y de la mujer. Y aquí podríamos ya sacar conclusiones, pues, para otras cuestiones y algunas ideologías, sobre todo modernas, ideologías de género, cosas por el estilo. Pero no nos vamos a meter en ese punto. El capítulo 3 es una especie de continuación del capítulo 2. Y el capítulo 3, si se fijan bien, es la caída del hombre, la caída del varón. No vamos a entrar en más detalles, pero la serpiente, que es la más astuta de las bestias, que parece que caminaba parada. Ahora, no es que haya caminado parada, sino que parece que el relato de Génesis 2 está bebiendo de mitologías mesopotámicas, en donde en algunas imágenes, por ejemplo, que se han descubierto desde el punto de vista arqueológico, se muestran a unas serpientes que tienen patas. Entonces parece que los autores sagrados se inspiran en esos relatos, como por ejemplo el relato del diluvio, se inspira también en unos poemas mesopotámicos de unos 3.000 años antes de Cristo o 4.000 años antes de Cristo, y comienzan a hablar de la caída de Adán y de Eva, ¿verdad? De la caída de estos dos. Pero, ¿cuál es la tentación? Y aquí ya estamos entrando poquito a poquito en nuestro tema, porque hasta ahora, honestamente, no hemos entrado aún. ¿Cuál es la tentación? La tentación es que los dos, si comen del fruto del árbol que se encuentra en el centro del jardín, van a ser como dioses. Esa es la tentación. Es decir, la síntesis de la tentación o la tentación por excelencia es que el ser humano se convierta a Dios. Y cuando se convierte en Dios, y cuando el hombre se convierte en Dios, lo primero que tiene que hacer es justamente eliminar a Dios. Tiene que eliminar a Dios de su vida. Tiene que eliminar a Dios del mundo para poderse él imponer, presentar, mostrar como si fuese Dios. Esa es entonces la tentación por excelencia. Entonces el relato, ese capítulo 3 del Génesis, en el fondo lo que está haciendo es evidenciando cuál es el mal por excelencia en la vida o en la historia de la humanidad. Y es el que el hombre se convierta a sí mismo, se presente a sí mismo, se muestre a sí mismo como Dios. Y cuando eso sucede, todo cambia.
La armonía que nosotros hemos visto en el capítulo 1 o este paraíso del capítulo 2 termina obviamente resquebrajándose, desapareciendo. La relación del hombre con Dios ya no es una relación de amistad, de confianza, sino que se convierte en una relación de miedo, por eso se esconde. La relación del hombre y de la mujer, o del varón y de la mujer, de este que había dicho, ¿quién es esta carne de mis carnes y hueso de mis huesos? Con quien quiere juntarse, con quien desea juntarse, se convierte en una relación de dominio. Tú irás delante de tu marido y él te dominará. La relación con la tierra ya no es una relación también armoniosa, sino que como consecuencia del pecado, la tierra se vuelve agresiva al varón, por más al hombre, al ser humano en conjunto, por más de que el hombre trabaje la tierra no va a producir como el ser humano quisiera. Luego se dan cuenta de que están desnudos, es decir, se pierde igualmente la armonía interna que hay dentro del ser humano. El ser humano ya se ve contrariado en su propia psicología y todo, absolutamente todo, termina convirtiéndose en su opuesto. Esta armonía inicial de la creación termina obviamente acabándose por completo. Pero no termina ahí el asunto, sino que entra en escena el capítulo 4. Y el capítulo 4 nos muestra a nosotros a Caín y Abel. Es decir, el punto culminante o el punto más alto de la caída del ser humano es la muerte del hermano por el hermano. La masacre del hermano por el hermano. Ahora, Caín y Abel en realidad pueden estar representando a dos pueblos. Puede ser una especie de parábola para hablar de dos pueblos que estuvieron siempre en una rivalidad constante. Un pueblo nómada y un pueblo sedentario. Un pueblo agrícola, los nómadas, y un pueblo, un pueblo pastoril, los nómadas, y un pueblo agrícola, los sedentarios. Entre otras cosas más, obviamente. Es decir, el punto ya más alto de la caída del ser humano, la consecuencia más dramática de la desobediencia del hombre es la muerte. Y sobre todo la muerte del hermano por el hermano. Pero aparte de lo que les he comentado hasta ahora, también dentro de la Sagrada Escritura, cambiando un poquitito de tema, dentro de la Sagrada Escritura, la creación de Dios, la creación como tal, es objeto de alabanza a Dios. En primer lugar, la famosa teología del sábado, que va a aparecer en varios momentos dentro de los evangelios. La teología del sábado, que aparece en el primer relato de la creación que les he mostrado, es hermosísima. Porque si ustedes leen Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, en donde aparecen los decálogos, se van a dar cuenta que en el séptimo día no se debe hacer ningún trabajo, ni el siervo, ni la sierva, ni el buey, ni el asno, nadie. O sea, todos deben trabajar. Y la teología del sábado es una teología hermosísima, o la del séptimo día, si queremos verlo así, porque apunta a que toda la creación, por lo menos un día a la semana, sea igual, para que por lo menos todos volvamos durante un día a la semana a un estado paradisíaco. Entonces, el séptimo día, los libres y los esclavos son iguales. Los hombres y las mujeres son iguales también. Los hijos y los papás son iguales. Las bestias domésticas o las bestias salvajes son iguales. Y la tierra también descansa. Y fíjense cómo el séptimo día o el número 7 ha servido para hablar de otras cosas que van exactamente en la misma línea. El año sabático, que consiste en ver a un año como si fuese un día. El año sabático es un año en donde la tierra descansa. Todo está en sintonía con la creación, con un volver a un estado paradisíaco.
Y luego 7 semanas de año, 7 por 7, 49, lo redondean a 50, el año jubilar, en donde todo vuelve a comenzar de nuevo. Los que habían perdido sus tierras la recuperan. Los que se habían vendido como esclavos recuperan la libertad. Los que tenían esclavos dejan libres a los esclavos. Es decir, es un año en donde todo comienza, donde todo tiene un nuevo principio. Es decir, en donde se intenta volver a este estado inicial de la creación. Pero les voy a leer muy brevemente algunos pequeños textos que nos hablan de cómo los autores sagrados están permanentemente alabando al Creador por la obra que ha realizado. Aquí estamos como el primer día de la creación de Génesis 1, haciendo la luz, ya está muy oscuro. Por ejemplo, les voy a leer el Salmo 33, versículo 6. Les voy a leer solo pasajes breves. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Un texto preciosísimo. El Salmo 104, versículo 24. Cuán numerosas son tus obras, oh Yahvé. Todas las has hecho con sabiduría. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo la creación termina convirtiéndose en una especie de motivación al corazón del ser humano para que alabe al Creador. El Salmo 139. Yo les voy a leer pues, a partir del versículo 11, pero ustedes podrían leerlo todo para que vean la preciosidad de ese texto. Si digo que me cubra la tiniebla, que la noche me rodee como un ceñidor, no es tenebrosa la tiniebla para ti, y la noche es luminosa como el día. Porque tú has formado mis riñones, me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Prodigios soy, prodigios tus obras. Mi aliento conocías cabalmente. Mis huesos no te ocultaban, cuando era formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión veían tus ojos. En tu libro están inscritos los días que me has fijado, sin que aún exista el primero. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Aunque ese ya es otro texto, ¿no? Entonces, fíjense cómo el Salmo 139 está hablando de la grandiosidad de Dios y que Él nos conocía antes incluso de que nosotros estuviésemos en el vientre de nuestra mamá. Otro texto, el texto es de Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Otro texto, Jeremías 32, 17. Ah, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Y un texto, en este caso del Nuevo Testamento, Romanos 11:36, dice lo siguiente: porque todas las cosas proceden de Él, y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Pero fíjense cómo Jesús, solamente les voy a mostrar pues dos textos, cómo Jesús de una u otra forma también está alabando la creación. Utiliza parábolas en donde se tiene en cuenta a un Dios creador y providente, pero este texto de Lucas 12:27, que también tiene paralelos en los otros sinópticos, es interesante y muy bonito. Dice lo siguiente: considera los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo les digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. La hermosura justamente de la creación. Y otro texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17, habla de cómo Dios no se cansa de trabajar y permanentemente está sosteniendo su obra. Pero Jesús les replicó: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Si Dios dejara de trabajar o dejara de sostenernos a nosotros como sus criaturas, pues dejaríamos simplemente de existir. Otro elemento, cambiando un poquitito de tema, pero no tanto, es
cómo, por ejemplo, el ser humano, mirando las obras de Dios, la creación de Dios, puede conocer a su creador. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 13, se habla de eso. Aunque el libro de la sabiduría, capítulo 13, está hablando de la idolatría, de los ídolos, de cómo, por ejemplo, uno, fascinado por la hermosura de las obras creadas por Dios, termina convirtiendo a esas cosas en sus dioses. Y dice el libro de la sabiduría, el ser humano debe tomar conciencia de cómo, por ejemplo, por analogía de las cosas creadas, se llega al creador. Si las cosas creadas son hermosas de por sí, hasta el punto de que las consideramos como dioses, o algunos las consideraron como dioses, cuán hermoso debe ser el autor de esas cosas hermosas. Pero también la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. O sea, todos podemos conocer a Dios desde las cosas creadas, partiendo desde las cosas creadas. Hay un documento firmado por el Papa Benedicto XVI en el año 2010. Estamos ya próximos a cumplir, a que ese documento cumpla 10 años. Es la exhortación apostólica Apostsinodal Verbum Domini. Y ahí, en la primera parte de ese documento, que tiene como título Verbum Dei, que es un juego de palabras, obviamente, con Dei Verbum, esta constitución dogmática del Vaticano II, en este documento Verbum Domini, en la primera parte, Verbum Dei, se habla de que cómo Dios crea todo por medio de su palabra. Y nosotros incluso somos palabra de Dios. Y eso debe resonar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros no somos producto del azar o de la casualidad, sino que Dios nos ha creado por medio de su palabra, por medio de nuestros papás también. Así como hemos visto que el pecado, por ejemplo, es una ruptura de la armonía con la creación, dentro de la Sagrada Escritura se habla de la salvación como un volver a esa creación, como un volver a un estado paradisíaco o como una especie de nueva creación. Les voy a leer simplemente unos pequeños textos para hacernos una idea de todo esto. Isaías 65, 17 dice lo siguiente: yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Y los profetas, cuando hablan, por ejemplo, del retorno del exilio, o cuando hablan de la conversión o de la restauración del nuevo Israel, lo hablan siempre en términos de vuelta a un paraíso, a un estado paradisíaco. No me acuerdo el texto exacto de Isaías, pero ustedes se deben acordar mejor que yo, cuando dice de que el león pastará con el cabrito, el niño meterá su mano en el hueco de la serpiente, el oso pastará también con el ternero, qué sé yo. Es decir, todas esas son figuras para hablarnos de un regreso a un estado paradisíaco. Otro texto, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y un último texto, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Voy a sintetizar para terminar pues esta primera partecita, este primer momento de nuestro conversatorio, diciéndoles lo siguiente. Desde la perspectiva bíblica, Dios crea, movido por su propio deseo de crear, por su propia voluntad, la tierra, crea también todo lo que hay en la tierra y crea también al ser humano a su imagen y semejanza para que sea una especie de administrador, de acuerdo al hecho de ser imagen y semejanza de Dios, de todo lo creado. Que el momento
creacional es siempre visto como un estado paradisiaco y armonioso. Y toda la ruptura de esa armonía es consecuencia simplemente del pecado. El ser humano tiene una obligación, y la obligación es crecer, multiplicar, dominar sobre todo lo creado, pero sabiendo obviamente de que debe estar siempre en relación con el Creador. Otro elemento que debemos tener en cuenta es que el pecado en sí consiste en dejar de lado a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios para convertirse el ser humano a sí mismo en Dios y pretender mostrarse como si fuese dueño de la creación, como si fuese dueño de todo cuanto existe. Esas son algunas así conclusiones muy breves, muy ligeras que puedo extraer en este momento, pero básicamente pues como punto de partida simplemente de nuestro conversatorio. Bien, muchas gracias, Fray William Vázquez, por estos primeros alcances. No sé si hermanos, hermanas tienen alguna consulta, tal vez algún aporte sobre lo que ha avanzado hasta ahora Fray William. En el Facebook había una pregunta en el Facebook de la creación del varón y mujer como imagen de Dios. ¿Cómo entender esta figura de ser imagen de Dios, ¿no? Y planteaba lo que algunos preguntan, pues, ¿no? ¿Cuál es digamos, la figura o el sexo de Dios, ¿no? ¿Es varón o mujer? ¿Y cómo eso se relaciona con el ser humano? Yo lo dije de una manera muy ligera. Creo que es la cuestión 98 de la primera parte de la Suma Teológica. Pero, ¿qué cosa es, por ejemplo, lo que dice Santo Tomás de Aquino con respecto al hecho de que el ser humano, cuando hablamos de ser humano, hablamos de varón y mujer, ¿verdad? De que el ser humano sea imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Los dos, porque Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre, macho y hembra los creó. O sea, cuando hablamos de hombre, estamos hablando de la humanidad, ¿ya? De la humanidad. Por lo tanto, la imagen y la semejanza de Dios la tiene la humanidad, el macho y la hembra, por decirlo en palabras bíblicas. Y hablan de que somos imagen y semejanza de Dios en cuanto a que tenemos capacidad de razonar, ¿ya? En cuanto a que tenemos entendimiento y en cuanto a que tenemos también voluntad. En el ser humano hay, por lo tanto, razonamiento, entendimiento, y hay al mismo tiempo voluntad. Y esto, hago un pequeño paréntesis, es lo que también permite explicar, por ejemplo, la moral. ¿Quién es un ser humano libre? Para hablar de la otra partecita de nuestro tema. ¿Quién es un ser humano libre? Un ser humano libre es aquel que adecua en su ser su capacidad de pensar, de razonar y su voluntad, es decir, su capacidad de actuar, que debe estar siempre movida por el amor. Por el amor. Entonces, cuando dentro de un ser humano, cuando en el ser humano hay un divorcio entre la capacidad de pensar, de razonar y la voluntad, y obviamente la capacidad de amar, esa persona no es libre. Santo Tomás va a hablar, por ejemplo, de la ignorancia, y que es la que se opone a la capacidad de razonar, y va a hablar al mismo tiempo de las pasiones, que son las que están permanentemente atacando a la voluntad. Entonces, una persona que tiene ignorancias en su vida o una persona que es víctima de las pasiones, en el fondo no es una persona libre, ¿no? Entonces, ahí es en donde se ve el hecho de que sea imagen y semejanza de Dios, en cuanto a que tiene lo que Dios también posee, la capacidad de razonar, tiene también una voluntad y tiene al mismo tiempo una capacidad para amar. No sé si en parte he respondido a la pregunta, a la inquietud. Bien.
Sí, en el chat del Facebook mencionaba Miguel Ángel Rodríguez Malaver, que está conectado. Solamente hace la pregunta, ¿no? ¿Dios crea por amor? Nada más. A ver si le respondemos. Pues en el fondo sí. O sea, no podemos hablar nosotros de que Dios, por ejemplo, con toda la concepción que nosotros tenemos de Dios, yo les invitaría para los que tal vez no conozcan, que se aventuren a conocer un poquitito la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Sobre todo la primera parte. Y en esa primera parte se habla de quién es Dios, de la esencia de Dios, de si Dios es bueno o no es bueno. Y para no hacer muy largo el discurso, si nosotros concebimos a Dios que es bueno, que es puro y que es bueno, no puede de algo bueno o de alguien bueno surgir algo malo, ¿verdad? Y lo bueno está en relación también con el amor. Por lo tanto, si Dios ha creado lo que nosotros vemos, lo ha creado bueno, y es bueno justamente porque también, digamos, es un reflejo del amor de Dios, porque pues Él mismo es bueno también, ¿verdad? Y Él mismo es amoroso en esencia, ¿no? Entonces, de alguien bueno no puede salir algo malo, o de alguien que ama, que es el amor en sí mismo, no puede salir algo que sea su contrario o su opuesto. No sé si eso puede responder a Miguel Ángel. ¿Alguna pregunta más? Consulta, aporte acá de la sala. Padre, en ese, a ver, hablando un poco, bueno, hay una pregunta antes que formule. A ver, dice, Adán y Eva fueron nuestros primeros padres, pero ¿cómo vino a ser la multiplicación de la humanidad? Pregunta Julia. Sí, sí. Julia, A ver, mira. miren, hay que tener en cuenta una cosita, y es que los relatos bíblicos, y concretamente los que nosotros hemos empleado pues en este conversatorio, no son históricos, pero entiéndase historia como una especie de narración a manera de una crónica de los acontecimientos. Sino que los autores sagrados, y esto no lo digo yo, esto aparece, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, los autores sagrados han empleado una serie de géneros literarios. Y ellos se están apoyando igualmente en unos relatos, pues, mitológicos, en unos relatos míticos, unos relatos, por ejemplo, que tienen su origen probablemente en Mesopotamia o incluso en otras culturas. En ese sentido, no podemos hablar de Adán y Eva como dos personas de carne y hueso como nosotros, sino más bien debemos mirar a estos personajes en una forma figurada o simbólica. El autor sagrado o los autores sagrados lo que están haciendo es tratando de mostrarnos los orígenes de la humanidad, pero en un modo tremendamente simbólico, y también contándonos cómo pudo haber sido la caída del ser humano, pero de un modo simbólico. Es evidente que el autor sagrado no está diciéndonos que ellos realmente fueron nuestros primeros padres, o sea, dos personas de carne y hueso como tal. Definitivamente no. Son relatos que intentan mostrarnos otras realidades más bien, ¿verdad? No sé si en algo respondo a la inquietud, a la pregunta. Bien. No sé si hay alguien más por ahí. Sin vergüenza nomás, sin vergüenza. Padre, pasando al plano un poco social, cuidado cuidado de la casa común, ¿no? En esta cultura de consumo tan agresiva que tenemos, ¿no? Como sociedad, y que de una otra manera se ha ido desarrollando, ¿no? En el desarrollo de la humanidad, y se hemos llegado a este punto que tenemos una cultura muy agresiva de consumo.
de acuerdo a nuestra tarea de cooperadores en el cuidado de la creación como tal, del medio ambiente, ¿cuál debería ser nuestro actuar? El libro del Eclesiastés es un libro muy interesante, el libro del Eclesiastés. Si no lo han leído, yo les invito a que lo lean. Y es un libro que mueve al lector a dar respuestas, pero respuestas serias de sus actos. El autor, por ejemplo, nos dice que él ha experimentado todo, ¿ya? Se volvió un borracho empedernido, se volvió un mujeriego empedernido también, después se metió a conocer la sabiduría de una forma pues como nadie, ¿ya? Como nadie. Y es un libro que intenta como desbaratar una serie de costumbres o de hábitos que pueden estar presentes en nuestra vida, pero al mismo tiempo es un libro que nos invita a dar respuesta de lo que nosotros hacemos, pero una respuesta seria, o sea, no cualquier tipo de respuesta, sino a que uno sea capaz de argumentar lo que está haciendo. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que la pandemia nos está dejando unas lecciones enormes. De un momento a otro nos damos cuenta de que somos frágiles, nuestra vida es frágil, de que estamos permanentemente en peligro. Nadie tiene asegurada la vida. Pensábamos de que uno pues podía morir a los 80, 90 años o 100 años. En algunas sociedades parece que ya la edad media de vida es como los 100 años. Pero a raíz de la pandemia uno se da cuenta de que no es así. Están muriendo jóvenes, gente muy joven. Hay personas mayores que han sido pues las que han contraído también el virus, pero que han logrado sanarse. Es decir, esta situación en la que nos encontramos es tan compleja y tan incierta que yo creo nos mueve a pensar sobre cuál es el sentido de nuestra vida, qué es lo que realmente vale la pena. El Papa Francisco, en esta exhortación apostólica Querida Amazonía, pero también en la Laudato Si, es muy duro. Ahí tiene afirmaciones muy fuertes en realidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos percibiendo, concibiendo como sentido para nuestra vida? ¿Dónde está lo que le da real sentido a nuestra existencia? ¿En el tener? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en realidad para ser felices? ¿No? ¿Cuánto necesitamos para ser felices? Y para realizarnos también plenamente como seres humanos, haciendo eco de lo que mencionaba Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio, ¿no? Él entendía el desarrollo como el pasar de situaciones menos humanas a situaciones más humanas. ¿En qué sentido, por ejemplo, nosotros estamos desarrollándonos o progresando de esa manera? A mí me da muchísima tristeza cómo en algunos medios de comunicación, pues uno escucha ciertas opiniones de que alcanzar el desarrollo de nuestros pueblos es copiar modelos de otros países, de países más desarrollados. Entonces, si en otros países más desarrollados hay una serie de costumbres o de hábitos o de prácticas, el aborto, matrimonios entre personas del mismo sexo y cosas por el estilo, nosotros debemos copiar también, porque en la medida que copiemos eso, vamos a terminar igualmente progresando. Por ejemplo, esa es una distorsión del concepto de progreso. Yo creo que la expresión del Papa Pablo VI en la Populorum Progressio, pasar de situaciones menos humanas a situaciones más humanas, sigue siendo fundamental en nuestro tiempo. Es decir, ¿en qué sentido nosotros estamos procurando humanidad, generando humanidad, haciendo que nuestras sociedades sean más humanas en todo el sentido de la palabra? ¿Qué es lo que realmente necesitamos para vivir? Yo escucho todas las mañanas las noticias
y solamente son pérdidas. Se perdieron millones y millones de dólares o millones y millones de pesos con esta pandemia, pero ¿no será que estamos también perdiendo una gran oportunidad de reflexionar, de tomar conciencia de que para vivir no necesitamos destruir el ambiente o el medio ambiente en el que nos encontramos, sino que podemos realizarnos como seres humanos y como personas simplemente viviendo bien, viviendo acorde pues al dictamen de la conciencia, viviendo también de acuerdo a la revelación de Dios, entre otras cosas más? Es decir, yo creo que aquí hay un elemento fundamental que debemos tener en consideración. Si nosotros solamente vemos el desarrollo humano como una acumulación de riqueza, sin saber para qué, como dice el libro del Eclesiastés, me decía un hermano, ¿no? Un fraile me comentaba hace algún tiempo y me decía, ¿cuánto necesita uno para estar bien? Y decía, uno necesita lo que puede comer. Yo puedo ganar $1.000.000 al día, tranquilamente, ¿verdad? Puedo ganar $1.000.000 al día, pero yo no voy a gastar más de lo que necesito comer, ¿verdad? ¿Y cuánto necesito yo? Pues 10 soles para el desayuno, 10 para el almuerzo, 10 para la cena. Es decir, tal vez uno necesite 30 soles al día para comer bien y un poquito más para alguna que otra cosa. Más no se necesita en realidad. Si la humanidad, por ejemplo, tomara conciencia de que solamente se debe utilizar lo que se necesita, probablemente no estaríamos atentando contra el medio ambiente como lo estamos haciendo. Yo escuché también hace poco en las noticias de cómo en Francia han implementado, no recuerdo el nombre de la región, de cómo, por ejemplo, han colocado unas refrigeradoras en las esquinas de unas calles para que la gente que tiene algunos productos de más, productos alimenticios de más, que no los va a consumir, pero que estén en buen estado, lo depositen ahí, porque se han dado cuenta de que son miles las toneladas de alimento que se desperdician cada mes. Miles, por no decir millones, ¿verdad? Es decir, si no hay una toma de conciencia de todo eso, si, por ejemplo, no aprovechamos este tiempo para decir qué es lo que realmente vale la pena, qué es lo esencial en nuestra vida, si no aprendemos esta lección que nos da la naturaleza, yo creo que podríamos estar camino a algo peor. Y volviendo nuevamente a lo que decía el libro del Génesis, ¿dónde está el origen del mal o el origen del pecado? Cuando el ser humano desplaza a Dios y él mismo se convierte en Dios. Cuando el ser humano elimina a Dios y como no hay nadie más, él tiene que ponerse como Dios. Hay una frase de Jean-Paul Sartre, que es una frase muy dura, y él dice, Dios ha muerto. Y como Dios ha muerto, yo soy Dios. Porque si Dios ha muerto, ¿quiénes son ustedes para que me digan que yo no soy Dios? Ustedes no son nadie. Pero él se da cuenta de la dureza de sus palabras. Entonces, él termina metiendo una frase. Y la frase es la siguiente, ahora cuídense. ¿No es cierto? O sea, es genial, en realidad el razonamiento es genial. O sea, Dios ha muerto. Como Dios ha muerto, yo soy Dios, porque ustedes no me pueden decir a mí que no me ponga como Dios. Pero como él se da cuenta de cómo es el ser humano, de quién es el ser humano, dice, ahora cuídense. Porque el ser humano es capaz de las peores barbaridades. Y eso lo demuestra la historia. Hay una película que está basada, una película en 2 partes, que está basada obviamente en un acontecimiento histórico, ¿no? Esa película es Los Juicios de Nuremberg. Es una película, creo que es una producción alemana, me parece, Los Juicios de Nuremberg. Y tiene que ver con los juicios que se realizaron después de la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg. Unos juicios que tuvieron como jueces pues a los rusos y a los norteamericanos, que fueron los vencedores en la Segunda Guerra Mundial, y los juzgados eran los militares alemanes. Y ahí en la película hay un psicólogo
judío, es un militar, pero es psicólogo, que es enviado a cuidar a los presos o a tratar a los presos, porque los presos se están suicidando. ¿Ya? Los presos alemanes se están suicidando. Entonces ellos no quieren que se suiciden para que los maten, porque los van a ejecutar, o sea, al final los van a ejecutar. Entonces ellos no quieren que se suiciden porque quieren ejecutarlos, así de simple. Y hay un momento en la película en donde este psicólogo, que es un judío, dice, yo estoy tratando de ver por qué el hombre fue capaz de llegar a esta situación, hasta este extremo. Y me parece, dice él en la película, que es la falta de empatía. Entonces, cuando el ser humano es incapaz de entrar en empatía, de entablar relaciones, de entablar buenas relaciones con los demás, pero también con el medio ambiente, el ser humano es capaz de cometer las peores barbaridades. Las peores barbaridades, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es probablemente lo que en el fondo nos toca hacer. Volver nuevamente a Dios, darle a Dios su lugar, darle a la creación su lugar, reconocer que nosotros somos parte también de la creación, que no somos dueños de la creación, que también le debemos nuestra existencia a alguien y que la naturaleza termina siendo nuestra hermana. Yo probablemente no acepte mucho eso de la Pachamama, aunque la Pachamama es como muy bíblica, porque nosotros venimos de la tierra y a la tierra volvemos. Somos del polvo y al polvo volvemos. En cierta manera la tierra es como nuestra mamá, pero la tierra en el fondo es nuestra hermana también, ¿verdad? La hermana. Ahí tiene sentido ese poema de San Francisco de Asís, todo es hermano. La hermana agua, todo es decir, es nuestra hermana. Todos dependemos justamente de Dios. Entonces, tal vez sea el egoísmo, la avaricia del ser humano, lo que está colocando en este momento a nuestro planeta en la situación en la que se encuentra. Y es probable si no hay algún cambio, si no hay algún tipo de conversión por parte de todos, es probable que las cosas a futuro sean peores. Sean peores. A mí me llamó muchísimo la atención cómo los primeros días de la pandemia, uno de los más grandes portaaviones norteamericanos tuvo que ser prácticamente evacuado porque se contagiaron los tripulantes de COVID. Y eso me hacía pensar de cómo, por ejemplo, un arma de guerra termina siendo simplemente una chatarra frente a una epidemia de esta naturaleza. Un virus microscópico termina poniendo en jaque a un arma letal como es un portaaviones, ¿no? Entonces, si nosotros no tomamos conciencia de eso, es probable que más adelante tengamos crisis peores, problemas mayores y probablemente no salgamos tan fácilmente como ahora medio parece que estamos saliendo. No sé si tienen pues más inquietudes o alguien puede también manifestar algo, dar su aporte, su opinión. Después de todo es una especie de conversatorio, ¿no? Sí. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Rey William, nosotros hablando de la creación como tal, o sea, la creación no es solamente todo el universo, todo lo que implica la naturaleza, ¿no? Sino también somos nosotros como tal, ¿no? Y en el momento actual, en el cual hay una pérdida tan profunda y honda de valores que han llevado a que ciertas ideologías pues tomen fuerza, ¿no? Y que pues un poco como que entre que confunden a la sociedad y a la humanidad y entran tienen bastante fuerza, ¿no? Y realmente destruyen varios valores y destruyen instituciones como es la familia como tal, ¿no? Que hace poco en un programa
de televisión escuchaba un poco medio en broma, medio así, que se presentaba un señor que era abiertamente de inclinación hacia del mismo sexo, y un pastor le decía, entonces contigo Dios se ha equivocado, ¿no? Porque Dios ha creado hombre y mujer. O sea, suena chistoso, pero a ese grado hemos llegado, ¿no? Como, entonces, ¿qué mensaje podríamos nosotros desde nuestra cristiandad dar como para que comprendamos, ¿no? Que uno de los valores principales y centrales de toda sociedad, para que no llegue a la destrucción total de la sociedad, es la familia, ¿no? Sí, yo creo que tal vez, por ejemplo, si pudiesen entrar en contacto con el documento Puebla. El documento Puebla es un documento muy interesante, el documento del Episcopado Latinoamericano. Lo pueden encontrar en internet. Ponen Puebla PDF y van a tener la posibilidad de descargar el documento. Creo que también en la página del CELAM está publicado el documento. Pero para no hacer muy largo el asunto, en ese documento se aborda en algún momento lo referente a las ideologías. Pero claro, el documento está en relación con ideologías de tipo marxista, de tipo comunista, que eran como las problemáticas en los años en que se desarrolló la asamblea del Episcopado Latinoamericano en Puebla. Pero, por ejemplo, da una definición de ideología que me parece interesante y muy actual. Y es que una ideología es una visión parcial de algo que pretende ser colocada como absoluta, que pretende ser presentada como la única y absoluta. Fuera de eso no hay más. Fuera de eso no hay más. En ese sentido, por ejemplo, la ideología ya termina siendo tremendamente negativa, tremendamente nociva. Por lo tanto, todas las ideologías, si se presentan de esa manera, una visión parcial que pretende ser considerada, abarcada, colocada como regla universal, termina siendo tremendamente nociva. En esa línea, y teniendo en cuenta pues, lo que acabas de manifestar, la ideología de género, lo del género es una ideología. Y podríamos decir de que estamos frente a una especie de dictadura. Y una dictadura brutal, una dictadura tremendamente agresiva. Hasta el punto de que muchos gobiernos o muchos estados están de una u otra forma sucumbiendo también frente a esa ideología. Hay una presión tan grande de capitales extranjeros, qué sé yo, que son los que están imponiendo eso. Resulta de que un niño nace, pero no se sabe si es varón o es mujer. Al final de cuentas, es él el que tiene que decidir si es varón o es mujer. Y nadie le puede decir si es varón o es mujer, ni siquiera los papás. Aquí entramos, por ejemplo, en otro problema y es la destrucción de la familia. ¿Ya? La destrucción de la familia. Yo creo que ese tipo de situaciones o de cosas en realidad están claras. Ahí hay elementos muy claros, ¿verdad? Lo que no está claro es qué hay detrás. ¿Quiénes son los que están impulsando ese tipo de campañas o ese tipo de programas? ¿Qué es lo que están buscando? Definitivamente, uno de los elementos que buscan es, por ejemplo, acabar con la familia. Pero la religión, y sobre todo la religión cristiana, católica, termina siendo también un obstáculo para muchas cosas. De ahí que, si ustedes se fijan bien, la religión no es tenida en consideración, sino que es atacada brutalmente y ridiculizada. Ya, ridiculizada. Volvemos nuevamente a ese otro punto del que Génesis nos ha hablado. Cuando Dios es eliminado, el ser humano se convierte en Dios y puede hacer lo que le place, puede hacer todo lo que desea. A mí me parece muy triste en realidad esa situación, jugar con la vida de los niños, jugar con la vida de nuestros pueblos. Estamos en varios países de nuestro continente, por no decir en todos, y del mundo entero también, enfrascados en unas disputas totalmente irracionales
incluso con unos cambios de lenguaje. Yo no sé si ustedes han visto cómo se está prefiriendo un lenguaje aparentemente neutro. Estamos, yo pienso que en una especie de dictadura de algo meramente pasional, meramente irracional también, que no tiene en cuenta a la misma naturaleza. Hay argumentos a la luz de la razón, sin tener en cuenta lo religioso, que terminan como destruyendo o dejando sin ningún tipo de argumentos a esa ideología, porque es que en el fondo es totalmente irracional. Totalmente irracional. Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás? ¿Por qué se nos está entreteniendo de esta manera? Ya, unas leyes o unas normas no pueden cambiar la naturaleza humana. No sé si en parte, pues, estoy como clarificando el asunto, diciendo, ¿no? Entonces, estamos, sí, en una situación muy compleja. Y aquí la que sale perdiendo es la mujer. Por angas y mangas sale perdiendo la mujer. Porque la cuestión de género surgió en el fondo como un intento por que sea respetada la mujer, porque la dignidad de la mujer sea tenida en consideración. Y yo estoy de acuerdo con eso. Porque, por ejemplo, un hombre y una mujer que hacen trabajos similares, ¿por qué se le paga más al varón que a la mujer? Ahí hay definitivamente una desigualdad. ¿O por qué los varones tienen más oportunidades en la sociedad que las mujeres? Hay evidentemente un asunto de desigualdad. Entonces, esto que comenzó como algo bueno, terminó después, mediante el famoso efecto péndulo, pasándose a un extremo. Y hay que tener mucho cuidado con los extremos, ¿verdad? Todos los extremos son siempre negativos. Cuando no hay un equilibrio, no hay una armonía, hay un problema grande en realidad. Pero luego a este carro se subieron los marginados, los que se sentían marginados por su tendencia sexual, que según el catecismo, pues en el fondo es una desviación, ¿verdad? En el fondo es una desviación, y que debe ser visto de esa manera, es una desviación. Y al final, prácticamente son ellos los que han tomado toda la bandera. Y en un reinado de belleza, también puede presentarse, por ejemplo, una mujer, pero que en el fondo es hombre, sino que se operó y ahora es mujer. Y prácticamente termina ganando porque si no es marginada también. O en una competencia de deportes puede presentarse una mujer que no es mujer, que es varón, y termina ganando porque pues tiene obviamente toda la contextura masculina. Es decir, ahí hay un problema muy grande en realidad y siempre la mujer es la que termina más perjudicada. El tema del aborto, por ejemplo, que es otra de las banderas, es un atentar contra la vida, es un matar a un ser que no puede defenderse en el vientre de la mamá. Es decir, caemos en una barbarie, literalmente es una dictadura de lo irracional. Y si uno argumenta en contra, es atacado, es perseguido, es acusado de un montón de cosas, ¿no? El famoso desprestigio también. Entonces, en el fondo, yo nuevamente lo repito, es una dictadura brutal, con una maquinaria muy bien montada y con mucho dinero de por medio, pero es una dictadura totalmente irracional. Con el tiempo, la historia volverá nuevamente a rectificar algunos asuntos, ¿no? A poner en claro algunos asuntos. Ahora, una cosa es el drama por la que una persona puede estar pasando. Y otra cosa es intentar, por ejemplo, que los demás sean como ellos, hasta el punto de que los que no son como ellos terminan siendo anormales. Ahí hay un problema grande. Entonces, nuevamente, el tema de ideología según Puebla. ¿Qué entiende Puebla por ideología? Y luego también el tema de la misma naturaleza y cómo el ser humano termina para beneficiarse a sí mismo o simplemente para justificarse, para justificar sus actitudes distorsionadas o desviadas, pues intentando que todos sean así, justificando irracionalmente y mediante la violencia o la agresividad cosas que no son justificables desde el punto de vista de la misma naturaleza.
No sé si en parte, pues, aclaro el asunto, ¿no? Muchas gracias, Fray William. Creo que ya una última pregunta para terminar con todo. Nos pregunta la hermana Doris, ¿cómo Para fortalecer? terminar conmigo. No, ya hemos tenido buen tiempo de reflexión. Hermana Doris, ¿cómo fortalecer la conciencia ambiental, ¿no? Desde la perspectiva bíblica que hemos venido trabajando? Es una pregunta muy, muy bonita. Muy bonita. Yo creo que, en primer lugar, por ejemplo, el saber que la creación es nuestra casa. Todos hablamos de la casa común. La palabra ecología pues tiene que ver con oikos también, ¿verdad? Con oikos, con la casa en realidad. Es como si, por ejemplo, yo escuché el otro día a alguien que decía, para que una persona, por ejemplo, progrese, ¿cómo yo le enseño a mi hijo, a mi hija, para que le vaya bien en la vida? ¿Ya? Lo que yo tengo que hacer es decirle que las mañanas, cuando se levanta, tienda su cama. O en algún momentito la tienda, porque dicen que no hay que tender la cama inmediatamente después que uno se levanta, sino que la cama debe ventilarse un poco, ¿no? Pero por lo menos que tienda la cama, que se bañe, que tenga sus cosas bien ordenadas. O sea, que el lugar en donde está esté bien ordenado. Pero de ahí tiene que dar un pasito más. No solamente es la habitación, sino el espacio que comparte con los papás y con los hermanos. ¿Ya? Y de ahí tiene que dar un pasito más también y tiene que hacer que, por ejemplo, la ciudad en la que vive, pues esté bien. Miren, yo lo digo y esto lo deben estar viendo pues miles de personas. A mí me da muchísima pena, por ejemplo, Chiclayo. Cuando yo voy, ¿ya? Cuando yo voy. Es una ciudad devastada, totalmente devastada. Las calles sin asfalto, polvorienta y llena de basura. Es decir, ahí hay un problema grande. Un problema grande. Montañas y montañas y montañas de basura. Y es esa basura la que produce enfermedades. O sea, lo que quiero decir es que lo que primero debemos hacer es tomar conciencia de nosotros mismos, del espacio en el que estamos. Ahora, hay que tomar conciencia de que la creación como tal, la Tierra como tal, nuestro planeta, es nuestra casa. Y que debe ser cuidado y debe ser también atendido. Y así como limpiamos la casa, barremos la casa, y cuando viene una visita, pues hacemos que la casa esté siempre presentable, nuestra tierra también. En ese sentido, y no es porque vive en Colombia, yo también soy trato de ser muy objetivo en ese sentido, pero por ejemplo, una de las cosas muy bonitas de Colombia es que cuando uno visita un pueblito, todos los pueblitos son hermosos. Las casas muy bien arregladitas, pintaditas, el pueblo limpiecito, las vías muy acomodadas. Y uno va a cualquier pueblito, el más pequeño que sea, y uno encuentra siempre cosas muy bonitas, atractivas, y los turistas se sienten bien. Eso, por ejemplo, ese, por ejemplo, es un punto. Otro elemento que también debemos tener en consideración es qué cosa es lo que nosotros necesitamos para pasar de situaciones menos humanas a situaciones más humanas, según el Papa Pablo VI, en la Populorum Progressio, que después es retomado incluso por otros papas. El Papa Juan Pablo II rinde homenaje a la Populorum Progressio, el Papa Benedicto XVI también, pero eso lo podríamos dejar para otra ocasión. Es decir, yo cómo me comporto, en qué sentido, en qué medida soy humano frente a la creación. Cuando yo veo, por ejemplo, las fotografías de Madre de Dios, eso es para llorar. Cuando yo veo, por ejemplo, las fotografías del Valle del Mantaro, eso es para llorar también. De cómo cuando uno ya va bajando Tiglio, desde Tiglio, La Oroya y todos esos lugares, el Valle del Mantaro, eso es deprimente. De cuando uno, por ejemplo, mira Cajamarca, y yo soy cajamarquín, cuando uno mira Cajamarca, cómo era y cómo es ahora.
y toda la protesta que hay en contra de lo de tía María, que sí. Es decir, al final de cuentas, toda esa producción económica, toda esa cantidad de plata que va saliendo, que va surgiendo, ¿dónde está y para qué? Una vez un sacerdote hizo una pregunta, ¿no? Y dijo, del 100% del oro que se extrae, que hay en el mundo, del 100% de oro, ¿el cuánto por ciento es de utilidad para la humanidad? Y probablemente de utilidad para la humanidad sea el 1% o menos del 1%. Es decir, que el 99% del oro no sirve para nada. El 99% están en aretes, anillos, cálices también, custodias, están en collares, en joyas. Es decir, y otra cosa que les comparto, aunque esto siempre lo he comentado, cuando por ejemplo a veces he tomado algún vuelo, a mí me gusta ver mucho las revistas del duty free en los aviones. ¿Ya? Esas revistas de sí, libre de impuestos, ¿verdad? Entonces uno comienza a ojear y por ejemplo son revistas muy bien elaboradas y de pues más de 100 páginas y al final cuando uno termina de ver la revista dice ¿cuánto de lo que está aquí vale la pena? Es esencial para la vida. Probablemente media página que tiene que ver con algún enchufe, que tiene que ver con alguna linternita. Todo lo demás, estamos hablando del 99.8% de una revista de duty free en un avión, no sirve para nada. No sirve para nada. O por ejemplo, cuando uno va a un supermercado, ¿no? Yo aquí en Bogotá pues voy con relativa frecuencia a algún supermercado para comprar víveres, y cuando uno entra, gran parte de lo que ofrecen como productos en el supermercado no es esencial para la vida. Por lo menos el 80% de lo que está en un supermercado no es esencial para la vida. Entonces, la pregunta es, para responderle, porque la pregunta de la hermana yo creo que engloba totalmente lo que nosotros estamos hablando, la pregunta es, ¿qué es esencial para la vida y qué me hace a mí ser humano? ¿Qué me hace a mí pasar de una situación menos humana a una situación más humana? ¿Verdad? ¿En qué sentido, por ejemplo, yo adecuo mi inteligencia y mi voluntad a la inteligencia y voluntad de Dios? Ya que estamos hablando también dentro de un ambiente cristiano. Ese es el asunto, creo yo. Entonces, el Papa Francisco lo dice en la Laudato Si, pero también en Querida Amazonía, que hay que ver cosas concretas. Yo conversaba con unas personas en estos días sobre la pandemia y cómo están viviendo, y varias personas me dijeron lo siguiente. Sobre todo me llamó muchísimo la atención de una joven, amiga, muy amiga aquí en Bogotá, y me decía, yo con la pandemia me he dado cuenta de que tengo cosas que no necesito. Porque abrió su armario y encontró vestidos, encontró faldas, pantalones, blusas, y me dice, y muchas de esas ropas no me las he puesto una sola vez. Simplemente me fui a una tienda y estaba en promoción, lo compré y no me he puesto. Y me dijo algo muy bonito, me dijo, lo que yo he hecho es juntar toditita esa ropa que no me he puesto y que no me voy a poner, lo he puesto en cajas y estoy esperando que pase la pandemia para ir a la parroquia, hablar con el Padre y que el Padre lo distribuya entre las personas que necesitan. Fíjense cómo esta pandemia nos hace tomar conciencia de que a lo mejor hemos estado acumulando o amasando cosas que no son esenciales ni importantes para la vida, que no las necesitamos. Un fraile que trabajó en Chile varios años me contó una anécdota, ¿no? Él dice que tenía una familia muy amiga y resulta que la familia se mudó de casa. ¿Ya? La familia se mudó de casa. Y él fue a ayudar a la familia a empacar las cosas. Porque pues siempre en una mudanza se necesitan personas que apoyen, que ayuden, ¿no? Se fue. Y él dice que comenzó a mirar cómo la familia tenía muchos productos
pero selladitos, nuevos, que no los habían desempacado todavía. Y habían cualquier cantidad de productos así. Y él le preguntó y le dijo, oye, ¿y ustedes por qué no han estrenado todavía eso que tienen ahí? Dijeron, porque pues no hemos visto aún la necesidad de estrenarlo. ¿Pero por qué lo compraron? Y la respuesta fue, porque estaba en oferta. ¿Ya? Porque estaban en oferta. Y fíjense que a mí me ha sucedido, pero no he caído obviamente en la tentación. Cuando a veces yo he ido pues, a comprar papita, a comprar cosas para comer, ¿no? Huevos, qué sé yo. Uno escucha en los parlantes del supermercado, acérquese por favor en este momento, solamente tiene 15 minutos para que sea beneficiado con una promoción de camisas, de pantalones. Y yo un día que estaba escogiendo fruta, casi corrí a mirar eso y luego me puse a pensar y dije, pero si yo no necesito ni camisas ni pantalones, no necesito nada, ¿para qué me voy a ir? ¿No? Entonces, fíjense cómo también nosotros caemos dentro de una maquinaria muy bien montada, una maquinaria perfectamente muy bien montada de consumismo. Las ofertas, eso es en el fondo un engaño. Si uno solamente tuviera lo que necesita, si uno consumiera solamente lo que necesita, probablemente terminaríamos agrediendo menos al planeta, haciéndole menos daño al planeta, ¿verdad? Todo eso. Pues yo creo que la toma de conciencia comienza en la propia casa. La toma de conciencia comienza, por ejemplo, con nuestro propio armario, con ver qué es lo que nosotros tenemos de más y lo que nosotros tenemos de más ya no es nuestro, es de alguien que lo necesita. Y más en este tiempo tan particular. ¿Ya? Una última cosa y con esto termino. En Colombia hay lo que se conoce como el día sin IVA. IVA es impuesto, es como en el Perú el IGB. No me acuerdo qué es el IVA en Colombia. Es impuesto a las ventas, debe ser algo así. En el Perú es el IGB. El IGB. En el Perú es impuesto general a las ventas, ¿no es cierto? En el Perú. Y de cuando en cuando el gobierno lo que hace es, por ejemplo, decir, no les voy a cobrar el IVA. ¿Ya? No les voy a cobrar. Entonces, el precio se reduce. Porque un libro, supongamos, por poner un ejemplo, un libro cuesta 10 soles, pero más el IVA termina costando 15 soles, ¿verdad? Entonces, el libro lo compran ustedes en 15 soles. Pero si el gobierno dice, durante un día no les voy a cobrar el impuesto, la gente va y aprovecha para comprar. Y resulta que cuando comenzó la pandemia, pues había mucha gente, me imagino como en el Perú también, que no tenía dinero, que se moría de hambre, literalmente se moría de hambre. Y apareció la propuesta de los trapos rojos o de las banderas rojas. La gente colgaba en las ventanas de sus casas banderas rojas o trapos rojos, como diciendo, estamos que nos morimos. Entonces, los gobiernos municipales o algunas ONG también, o algunas instituciones iban por las calles, recorriendo calles, y donde veían un trapo rojo o una bandera roja, le daban una canasta, ¿no? Una canasta familiar. Aquí en Colombia no me acuerdo cuál es el nombre para las canastas, no le llaman canasta, sino otra cosa. Entonces le daban. Y resulta que el gobierno decretó 2 días sin IVA, y cuando fue el primer día de las compras sin IVA, sin el IGB, sin el impuesto, no se imaginan ustedes los mares de gente que se congregaron en torno a los grandes almacenes. ¿Y qué compraban? Compraban televisores, compraban artefactos, ¿ya? Y no me voy a olvidar la entrevista que de lo que me acuerdo, le entrevistaron a un señor y le dijeron, ¿qué compró usted? Compré un televisor que hacía tiempo quería comprarlo. ¿Cuánto le costó? 4,000 soles. Y no tenía un televisor en su casa. Sí, pero era muy pequeño, quería uno más grande. Entonces, esa es un poco la mentalidad. Y claro, como consecuencia de ese primer día sin IVA, el número de contagiados aumentó como no tienen ustedes idea. Porque la gente se abarrotó, que cuestiones de salud, ni que 8 cuartos, nada,
A mí lo que me interesa es comprar lo que yo quiero. ¿Ya? Imagínense eso, es decir, cuántas cosas tenemos en nuestras casas que no son esenciales. Ahí está la toma de conciencia. Ahí está la toma de conciencia. Es decir, comenzar hoy día mismo, por ejemplo. Lo que nosotros ya no lo utilizamos no es de nosotros, es de alguien que sí lo necesita. Que sí lo necesita. Muchas gracias. Padre Noel. Bueno, agradecemos a Fray William Vázquez por acompañarnos en esta tarde, en esta bonita charla, un poco de tomar conciencia sobre lo que es esencial en nuestra vida, tomar conciencia sobre el cuidado de nuestra creación, teniendo como base pues los textos bíblicos del Génesis, ¿no? Que cada vez que nos alejamos o desterramos a Dios de nuestra vida, pues no actuamos acorde a su voluntad. Agradecemos a todos ustedes, hermanos y hermanas, que nos han acompañado en esta charla. Sí, muchas gracias por habernos acompañado. Solamente para invitarlos el siguiente domingo, igual a la misma hora, a las 4 de la tarde, bueno, a las 5, que a las 5 de la tarde, el domingo 4 de octubre, a las 5 de la tarde, vamos a tener, como estamos próximos a la fiesta de Nuestra Señora de Rosario, vamos a tener justamente un pequeño conversatorio con el tema de Nuestra Señora de Rosario, el rostro de María en tiempo de pandemia. ¿Ya? Nos va a acompañar la madre Sor Fanny Bailetti Vázquez, que es una hermana de las Canonesas de la Cruz. Nos va a acompañar con este tema, así como hoy también nos esperamos el día 4 de octubre a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Noel. Gracias también, Reinaldo, por la invitación. Y felicitaciones, como les dije al comienzo, por propiciar este tipo de encuentros, este tipo de diálogos como hermanos, como miembros pues de la iglesia, y que terminan siendo, estoy seguro, de mucho provecho para todos. Y gracias a las hermanas, a los que se han conectado, gracias también a los que han dedicado parte de su tiempo para que por medio de las redes sociales que maneja la parroquia se vea este conversatorio, ¿no? Entonces, felicitaciones, un abrazo para todos los parroquianos, para todos los grupos de la parroquia. Gracias, Fray. De parte mía. Sí. Gracias, hermanos, hermanas, los que nos siguen a través de nuestra página del Facebook. Hay muchos estudiantes de la ULADECH que están ahí de Chimbote, de Trujillo, hay algunos de Tumbes, de Piura. Saludos a todos ellos que están conectados y a otros hermanos que nos están siguiendo por nuestro Facebook. Más bien, yo quisiera aprovechar el momentito para hacerles una invitación. A ver si logro proyectarla. A ver si logro proyectarla. Es para este miércoles, ¿ya? Para este miércoles. Aquí está. Entonces, no sé si me permites, tal vez Noel, proyectar la invitación. Sí, puede hacerlo. Usted está de acuerdo. Allá. Entonces, ahí ya la deben estar viendo. Ya la deben estar viendo. Y es para una pequeña charla, una pequeña conferencia sobre la Vulgata de San Jerónimo. Es este miércoles 30 de 4 a 5:30 de la tarde. No se olviden que el miércoles 30 pues es la fiesta de San Jerónimo, que es el patrono de las Sagradas Escrituras. Si pueden tomarle una foto o un pantallazo, pero también, por ejemplo, si miran ustedes el Facebook del Centro Bíblico, ahí ya aparece el enlace para que simplemente hagan un clic en el enlace y puedan entrar a la sala de Meet, sala virtual, y puedan tener obviamente la participación. Esta es la primera invitación. Otra invitación es para la siguiente semana. Ahorita les voy a proyectar la otra lámina, si me permiten. Entonces, a ver, aquí está. Un ratitito.
Les voy a proyectar la otra lámina, que es esta de acá. ¿Ya? Va a ser un tema también muy bonito. A ver. Y este tema va a ser dirigido por una psicóloga. El tema es el arte de envejecer. Es decir, no pensemos que uno de viejito es o cascarrabias o es un viejito simpático. No, no, no. La psicóloga nos va a hablar ese día. Uno desde que nace ya está envejeciendo. Y uno tiene que prepararse para envejecer. ¿Ya? No es que uno de viejito será así o será así. No. Lo que uno sea de viejito es lo que uno desde joven va haciendo, desde niño va haciendo. Por lo tanto, el envejecimiento es un arte. Y así como uno aprende a tocar guitarra o uno aprende a otras cosas, uno aprende también a envejecer. Entonces, vamos a tener pues un conversatorio con esta psicóloga el día martes 6, de 6 de la tarde a 7:30 de la noche. Pero la hora de Colombia. Hora de Colombia, que es la misma de Perú. La hora de Colombia y la de Perú es la misma hora en realidad. De 6 a 7, una psicóloga, el arte de envejecer. El arte de envejecer. De 6 a 7:30 de la noche. De 6 a 7:30. Entonces, tienen ya estas dos invitaciones y quiera Dios, pues, que puedan participar de verdad. Gracias nuevamente, Noel, y gracias, pues, Reinaldo, también por muchas gracias, Padre poner a William. disposición de los demás estas actividades.